Las puertas del tribunal se abrieron con un chirrido que resonó por toda la sala como el gemido de una tumba abriéndose. Yo, Teresa Mendoza García, de 74 años, caminé lentamente por el pasillo central, llevando un bastón que no necesitaba, pero que había decidido usar para el efecto dramático de esta revelación que había estado planeando durante un año entero. Mi cabello gris estaba perfectamente peinado hacia atrás en un moño elegante, y llevaba puesto mi mejor traje negro, el mismo que mis hijos habían elegido para mi funeral hace 12 meses. Mis zapatos de tacón bajo resonaban rítmicamente contra el suelo de mármol mientras avanzaba hacia el área donde mi familia estaba sentada, completamente ajena a la bomba humana que estaba a punto de explotar en sus vidas cuidadosamente orquestadas. Beatriz, mi nuera de 45 años, estaba sentada en la primera fila como si fuera la reina de este espectáculo legal. Su cabello rubio platinado estaba peinado en ondas perfectas y llevaba un traje de diseñador color crema que probablemente había comprado con el dinero que creía haber heredado de mí. Sus uñas largas y perfectamente manicuradas tamborileaban impacientemente sobre su bolso de cuero italiano mientras revisaba documentos con la confianza arrogante de alguien que cree que ya ha ganado la guerra. Mis dos hijos, Andrés y Mónica, estaban sentados en lados opuestos de la sala con sus respectivos abogados, como generales enemigos, preparándose para una batalla. La ironía de la situación me habría hecho reír si no hubiera sido tan trágica. Estaban peleándose por dividir la herencia de una mujer que había fingido su propia muerte para escapar de sus planes asesinos. Andrés, mi hijo mayor de 48 años, lucía tenso y agitado en su traje gris carbón. Siempre había sido el más agresivo de mis hijos, el que había heredado el temperamento explosivo de su padre, pero ninguna de sus virtudes redentoras. Sus ojos oscuros se movían constantemente entre los documentos legales y su hermana, calculando cada movimiento como si estuviera jugando ajedrez por su futuro financiero. Mónica, mi hija de 44 años, estaba sentada con la postura rígida de alguien que había pasado años practicando la indignación raiteosa. Su vestido azul marino era apropiadamente conservador para una audiencia judicial, pero sus ojos brillaban con la misma codicia que había visto en los ojos de Beatriz durante años. Había sido Mónica quien había sugerido por primera vez que yo era demasiado vieja para manejar mis propias finanzas, el primer paso en su plan gradual para tomar control de mi vida y mi dinero. Pero ninguno de ellos había notado aún mi entrada. Estaban demasiado absortos en sus maniobras legales, demasiado concentrados en dividir lo que creían que era su botín legítimo. El licenciado Herrera, el abogado de Beatriz, estaba de pie frente al juez presentando su argumento sobre por qué su cliente merecía la mayor parte de mi supuesta herencia. Era un hombre joven y ambicioso, probablemente en sus 30s, con el tipo de sonrisa oleosa que sugería que habría vendido a su propia abuela por las comisiones correctas. «Su señoría», decía con voz grandilocuente, «mi clienta fue no solo la nuera de la difunta Teresa Mendoza, sino prácticamente su hija adoptiva durante los últimos 8 años. Cuidó de la señora Mendoza cuando su salud comenzó a deteriorarse, se ocupó de sus necesidades médicas y fue quien estuvo a su lado durante sus últimos momentos difíciles. Cada palabra era una mentira tan elaborada que me impresionó la creatividad de Beatriz para reescribir la historia. La salud deteriorada había sido causada por las pequeñas dosis de medicamentos que ella misma había estado poniendo en mi comida. El cuidado médico había sido una serie de médicos comprados que habían diagnosticado convenientemente condiciones que yo no tenía. Y los últimos momentos difíciles habían sido mi actuación magistral de una mujer moribunda mientras secretamente planificaba mi escape. Además, continuó el licenciado Herrera, los hijos biológicos de la señora Mendoza habían mostrado poco interés en su bienestar durante sus años finales. Fue mi clienta quien se sacrificó para asegurar que su suegra recibiera el amor y el cuidado que merecía. Era en ese momento cuando decidí hacer mi entrada más dramática. Me aclaré la garganta suavemente, pero el sonido pareció amplificarse en el silencio de la sala como un trueno lejano. El licenciado Herrera se detuvo a media palabra, girándose hacia donde yo estaba parada.
Cuando sus ojos se posaron en mi rostro, el color se desvaneció completamente de su cara, como si hubiera visto un espectro salido directamente del inframundo. Sus manos comenzaron a temblar violentamente, y los documentos que había estado sosteniendo se esparcieron por el suelo como hojas muertas en un vendaval de otoño. ¿Usted sigue viva?», tartamudeó, su voz quebrándose en cada sílaba como si las palabras mismas fueran demasiado imposibles para pronunciar. El silencio que siguió fue tan completo y absoluto que se podría haber escuchado caer una aguja. Era como si toda la sala hubiera sido sumergida súbitamente en una cámara de vacío donde el sonido mismo había dejado de existir. Beatriz se había girado lentamente en su asiento, y cuando me vio, su rostro pasó por una serie de expresiones que habrían sido cómicas si no hubieran sido tan reveladoras. Primero confusión, luego reconocimiento, después horror absoluto, y finalmente una especie de pánico que hizo que sus manos perfectamente manicuradas comenzaran a temblar como hojas en una tormenta. «¡Imposible!», gritó, levantándose tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás con un estruendo que resonó por toda la sala. «Tú estás muerta. Yo misma te vi en el ataúd. Estuvimos en tu funeral». Su voz había subido a un tono histérico que rayaba en lo cómico, pero sus ojos mostraban un terror genuino que confirmaba todo lo que había sospechado sobre sus verdaderos sentimientos hacia mí. Andrés se había puesto de pie también, su rostro completamente pálido mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. Sus ojos se movían frenéticamente entre mi cara y la de su abogado, como si buscara alguna explicación racional para lo que claramente no tenía ninguna explicación racional. «Mamá», murmuró, su voz apenas un susurro ahogado. ¿Cómo es posible? Mónica había comenzado a hiperventilar en su asiento, abanicándose con los documentos legales mientras trataba de recuperar la compostura. Sus cálculos cuidadosos sobre la división de mi herencia se estaban desmoronando ante sus ojos como un castillo de arena golpeado por una ola gigantesca. «Esto no puede estar pasando», gritó. «Hay un certificado de defunción. Hay un acta de entierro. Hay testigos». El juez, un hombre mayor con barba gris, que había estado observando estos procedimientos con el aburrimiento profesional de alguien que había visto demasiados casos de familias peleándose por dinero, de repente se inclinó hacia adelante con interés genuino. Sus ojos se movían entre mi figura viva y muy real y las caras horrorizadas de mi familia. «Señora», me dijo con voz cuidadosamente controlada, «¿podría explicar exactamente qué está pasando aquí?». Sonreí por primera vez en un año, sintiendo una satisfacción profunda y vindicativa que no había experimentado desde que había comenzado a planear esta revelación. «Por supuesto, su señoría», respondí con una voz clara y fuerte que contrastaba deliberadamente con la imagen frágil de anciana moribunda que había estado proyectando durante meses antes de mi muerte. «Andui, me da mucho gusto explicar exactamente qué está pasando aquí, pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias». Caminé lentamente hacia el centro de la sala, disfrutando cada momento de la atención absoluta que había capturado. Cada paso era deliberado, calculado para maximizar el impacto dramático de mi revelación. «Lo que está pasando aquí», continué, girándome para enfrentar directamente a mi familia aterrorizada, «es que una mujer que fingió su propia muerte para escapar de un complot de asesinato ha regresado para confrontar a los conspiradores que creyeron que se habían salido con la suya». Beatriz emitió un sonido que era mitad grito, mitad gemido, como un animal herido que había sido acorralado por un depredador más inteligente. «No sabemos de qué estás hablando», gritó desesperadamente. «Nunca conspiramos contra ti. Te amábamos». Mi sonrisa se amplió, mostrando los dientes en una expresión que no tenía nada que ver con el humor y todo que ver con la justicia finalmente servida. «Oh, querida Beatriz», dije con una dulzura venenosa, «tengo grabaciones que dicen exactamente lo contrario». Y con esas palabras, supe que había comenzado oficialmente la destrucción completa del mundo cuidadosamente construido de mentiras y codicia
que mi familia había estado viviendo durante el último año. El juego había comenzado, y esta vez yo tenía todas las cartas ganadoras. Mientras observaba las caras horrorizadas de mi familia en el tribunal, mi mente viajó automáticamente hacia atrás en el tiempo, hacia aquella noche de octubre hace exactamente 13 meses, cuando descubrí accidentalmente que las 3 personas en las que más confiaba en el mundo estaban planeando activamente mi asesinato. Había sido un martes por la noche, y yo estaba en mi habitación recuperándome de lo que todos creían que era una gripe fuerte, pero que en realidad era el resultado de las pequeñas dosis de veneno que Beatriz había estado poniendo en mi té de hierbas durante semanas. Mi cuerpo se había debilitado considerablemente, y había comenzado a experimentar mareos, náuseas, y una confusión mental que me había alarmado lo suficiente como para hacer una cita secreta con un médico independiente. Los análisis de sangre que ese médico había ordenado habían revelado niveles preocupantes de digitalis en mi sistema, una sustancia derivada de la planta de Dalera que, en pequeñas dosis constantes, puede simular los síntomas de una enfermedad cardíaca natural, mientras gradualmente debilita el corazón hasta causar un paro cardíaco fatal. Esa noche fatídica, había fingido estar profundamente dormida cuando escuché voces elevadas que venían del piso de abajo. Reconocí inmediatamente las voces de Andrés, Mónica y Beatriz, pero el tono era diferente a cualquier conversación familiar normal. Había una urgencia, una conspiración en sus susurros que me hizo levantar de la cama para escuchar más claramente. Con pasos silenciosos que había perfeccionado durante décadas de revisar a mis hijos cuando eran pequeños, me acerqué a la escalera y me senté en el escalón superior, donde podía escuchar perfectamente sin ser vista. «No está funcionando lo suficientemente rápido», había dicho Beatriz con una frustración mal controlada. «Llevo 3 meses dándole la digitalis en dosis pequeñas y aunque está debilitándose, podría tomar otros 6 meses o más para que el efecto sea fatal». Mi sangre se había helado al escuchar la confirmación de lo que el médico había sospechado. Mi propia nuera, la mujer que había acogido en mi casa como a una hija, me estaba envenenando sistemáticamente. «¿Y qué sugieres?», había preguntado Andrés con una impaciencia que me partió el corazón. «No podemos simplemente acelerar las dosis. Si los niveles de digitalis son demasiado altos en la autopsia, podríamos tener problemas». «Exactamente», había agregado Mónica. «Necesita parecer natural. Un corazón debilitado por la edad que finalmente falla. Nada que despierte sospechas. Hablar de mi muerte como si fuera un problema logístico a resolver había sido como recibir puñaladas repetidas en el pecho. Estas eran las personas que me habían dicho que me amaban, que habían comido en mi mesa, que habían celebrado cumpleaños y navidades en mi casa durante años. Tengo una idea mejor», había continuado Beatriz. «Conozco a alguien que puede hacer que parezca un accidente. Una caída en las escaleras, tal vez. O una sobredosis accidental de sus medicamentos para el corazón. Algo que no deje rastros químicos sospechosos». «¿Cuánto costaría algo así?», había preguntado Mónica con el mismo tono que usaría para preguntar el precio de un automóvil nuevo. 50,000 pesos, había respondido Beatriz. «Es una inversión, pero considerando que la herencia de mamá Teresa está valuada en más de 2 millones, es un gasto menor. 2 millones de pesos». Esa había sido la primera vez que había mencionado la cifra específica que creían que iba a heredar. La ironía era que mi verdadero patrimonio era considerablemente mayor, cerca de 5 millones en activos líquidos, propiedades e inversiones, pero había mantenido esa información privada incluso de mis propios hijos. «¿Y cómo dividimos todo después?», había preguntado Andrés. «Porque mi esposa y yo hemos estado cuidando de mamá más tiempo que cualquiera de ustedes». «Eso es mentira», había protestado Mónica. «Beatriz y yo hemos sido quienes realmente nos hemos ocupado de sus necesidades diarias. Ustedes apenas la visitan una vez al mes». «Calma, calma», había intervenido Beatriz con la voz de alguien que había pensado cuidadosamente en estos detalles. «Podemos dividir todo en tercios iguales, pero primero necesitamos asegurar que no haya complicaciones legales. Su testamento actual deja todo dividido entre ustedes dos como hijos, con pequeñas herencias para los nietos. Yo no estoy mencionada para nada, pero eres su nuera», había argumentado Andrés.
Legalmente, podrías reclamar una parte como cónyuge superviviente del hijo. No funcionaría, había respondido Beatriz. Necesitamos que actualice su testamento antes del accidente, algo que me incluya como beneficiaria por todo el cuidado que le he dado. Habían discutido durante otra hora sobre los detalles específicos. Cómo conseguir que firmara un nuevo testamento, cuándo programar el accidente, y cómo dividir no solo el dinero, sino también las propiedades y las joyas que había acumulado durante décadas. Lo que más me había lastimado no eran solo los detalles del plan para matarme, sino la facilidad casual con la que discutían mi eliminación, como si fuera un ítem en una lista de tareas pendientes que simplemente necesitaba ser completado para poder seguir adelante con sus vidas. Esa noche, después de que se fueron, había permanecido despierta hasta el amanecer, planificando mi propia supervivencia. Sabía que tenía muy poco tiempo antes de que pusieran su plan en acción, y necesitaba una estrategia que no solo me salvara la vida, sino que también expusiera completamente sus intenciones criminales. La idea de fingir mi propia muerte había venido a mí como un rayo de inspiración. Si podía desaparecer convincentemente, ellos procederían con sus planes de dividir mi herencia, proporcionándome evidencia irrefutable de sus motivaciones verdaderas. Además, me daría tiempo para organizar mis finanzas y cambiar mi testamento sin su interferencia. Durante las siguientes 3 semanas, había comenzado a implementar mi plan cuidadosamente. Primero, había contactado a doctora Esperanza Morales, una médica de mi confianza que había sido mi amiga durante más de 20 años. Le había explicado mi situación, mostrándole los resultados de los análisis que habían revelado el envenenamiento, y le había pedido ayuda para fingir mi muerte. La doctora Morales había estado inicialmente horrified por lo que le había contado, pero después de ver la evidencia y escuchar las grabaciones que había comenzado a hacer secretamente de las conversaciones de mi familia, había acordado ayudarme. Teresa, me había dicho, esto es extraordinariamente peligroso. Si te atrapan fingiendo tu muerte, podrías enfrentar cargos criminales serios. ¿Más serios que ser asesinada por mi propia familia?, le había respondido. Touché. Habíamos pasado los siguientes días planificando cada detalle de mi desaparición. La doctora Morales tenía acceso a medicamentos que podrían simular la muerte temporalmente, reduciendo mi pulso y respiración a niveles casi indetectables. También tenía conexiones en la morgue que podrían ayudar con la parte más complicada del plan: asegurar que mi cuerpo fuera cremado sin una autopsia completa. El día de mi muerte había sido una actuación que habría impresionado a cualquier director de teatro. Había tomado los medicamentos que la doctora Morales me había proporcionado, que me habían puesto en un estado catatónico que imitaba perfectamente un paro cardíaco. Beatriz había encontrado mi cuerpo en la cama esa mañana y había llamado inmediatamente a la doctora Morales, quien había llegado y había pronunciado oficialmente mi muerte. Lo más perturbador había sido observar las reacciones de mi familia durante mi funeral. Mientras fingían dolor y pérdida frente a otros dolientes, había visto las pequeñas sonrisas de satisfacción que intercambiaban cuando pensaban que nadie estaba mirando. Beatriz había incluso llorado lágrimas que parecían genuinas, pero había escuchado susurrar a Mónica. Se ve muy peaceful, como si finalmente pudiera descansar. Peaceful. Como si mi muerte hubiera sido un alivio para todos los involucrados. Durante los 12 meses siguientes, había vivido en una pequeña cabaña en las montañas, registrada bajo el nombre de una prima lejana que había muerto años antes. Desde esa distancia segura, había observado cómo mi familia inmediatamente había comenzado a pelear sobre mi herencia, exactamente como había predicho. Los primeros 3 meses después de mi muerte habían sido relativamente civilizados. Andrés y Mónica habían dividido mis propiedades aparentes sin demasiada controversia, y Beatriz había comenzado los trámites legales para reclamar su parte como viuda del hijo. Pero conforme habían descubierto la verdadera extensión de mi patrimonio, las cuentas bancarias secretas, las inversiones, las propiedades adicionales que no habían conocido, la codicia había comenzado a sacar lo peor de cada uno de ellos.
Durante estos meses de observación, había documentado cuidadosamente cada movimiento que habían hecho, cada mentira que habían dicho para maximizar sus partes de la herencia, cada traición mutua mientras luchaban por más dinero. Y ahora, finalmente, había llegado el momento de revelar no solo que estaba viva, sino que había estado documentando todo su comportamiento criminal durante un año entero. Mientras miraba sus caras aterrorizadas en el tribunal, supe que la segunda fase de mi plan estaba a punto de comenzar. Antes de revelarme completamente en el tribunal, había pasado las primeras 2 horas de la audiencia sentada en la galería pública, disfrazada con una peluca castaña, gafas de sol y un sombrero de ala ancha que ocultaban completamente mis rasgos. Desde esa posición privilegiada, había observado cómo mi propia familia se destrozaba mutuamente en una exhibición de codicia y traición que había superado incluso mis expectativas más pesimistas. La audiencia había comenzado con el licenciado Herrera presentando el caso de Beatriz como la viuda desconsolada que merecía una porción significativa de mi herencia por su dedicación y cuidado durante mis años finales. Su actuación había sido tan convincente que casi me había hecho vomitar desde mi asiento en la galería. Su señoría había declarado con voz solemne: durante los últimos años de la vida de la señora Teresa Mendoza, mi clienta se sacrificó de maneras extraordinarias. Dejó su propio trabajo como diseñadora de interiores para dedicarse completamente al cuidado de su suegra, quien sufría de una enfermedad cardíaca degenerativa que requería atención constante. Cada palabra había sido una mentira cuidadosamente construida. Beatriz nunca había trabajado como diseñadora de interiores. Había vivido de la generosidad de hombres mayores durante la mayor parte de su vida adulta. Y la enfermedad cardíaca degenerativa había sido causada directamente por el veneno que ella misma había estado administrándome. Además, había continuado el licenciado Herrera, extendiendo documentos falsificados sobre la mesa. Mi clienta gastó más de 50,000 pesos de su propio dinero en tratamientos médicos experimentales para su suegra, con la esperanza de prolongar su vida y mejorar su calidad de vida durante sus meses finales. Los tratamientos médicos experimentales habían sido consultas con médicos corruptos que habían estado en la nómina de Beatriz, diagnosticando condiciones inexistentes y prescribiendo medicamentos que empeoraban mi condición en lugar de mejorarla. Pero la presentación del licenciado Herrera había sido interrumpida abruptamente por la licenciada Carmen Ruiz, la abogada de Andrés, quien se había levantado con una indignación teatral que habría sido impresionante si no hubiera sido tan hipócrita. «¡Objeción, su señoría!», había gritado, golpeando la mesa con tal fuerza que sus propios documentos se habían esparcido. «Todo lo que está diciendo el licenciado es una fabricación completa. Mi cliente, Andrés Mendoza, fue quien realmente cuidó de su madre durante sus años finales. Se había girado hacia la galería como si estuviera dirigiéndose a un jurado, aunque esta era una audiencia civil sin jurado. Andrés Mendoza visitaba a su madre 3 veces por semana sin falta. Él fue quien se ocupó de sus finanzas cuando ella ya no podía manejarlas debido a su condición mental deteriorada. Él fue quien organizó sus citas médicas, quien se aseguró de que tomara sus medicamentos correctamente y quien estuvo presente durante su hospitalización final. Más mentiras. Andrés me había visitado tal vez una vez al mes, y solo para preguntarme sobre mis finanzas o para sugerir mejoras a mi testamento que lo favorecieran a él. La condición mental deteriorada había sido otra ficción creada para justificar tomar control de mis decisiones financieras. Pero había sido Mónica quien había proporcionado el espectáculo más patético de todos. Su abogado, el licenciado Torres, había presentado lo que él había llamado evidencia emocional de la devoción de su clienta hacia mí. Su señoría, había dicho, sosteniendo una serie de fotografías. Estas imágenes muestran a mi clienta, Mónica Mendoza de Rivera, durante los últimos 5 años de la vida de su madre. Pueden ver la progresión del deterioro físico de la señora Teresa, pero también pueden ver el amor constante e inquebrantable de mi clienta. Las fotografías habían sido tomadas durante reuniones familiares obligatorias, eventos donde Mónica había aparecido por obligación social,
pero donde había pasado la mayor parte del tiempo revisando su teléfono o quejándose sobre lo aburridas que se habían vuelto nuestras conversaciones. Pero había sido cuando comenzaron a atacarse mutuamente que el verdadero espectáculo había empezado. Beatriz se había levantado de su asiento, señalando acusadoramente a Andrés. «¡Esto es ridículo!», había gritado con una voz que había subido de tono hasta volverse casi histérica. Andrés apenas toleraba a su madre. Le dije repetidas veces que debería visitarla más, pero siempre tenía excusas sobre el trabajo o la familia. «¡Eso es mentira!», había respondido Andrés, levantándose tan bruscamente que su silla se había volcado. «Tú fuiste quien sugirió que mamá estaba perdiendo la cordura. Tú fuiste quien insistió en que necesitaba medicamentos más fuertes para su ansiedad». La acusación había hecho que Mónica saltara de su asiento como un resorte. «Los dos están mintiendo», había chillado. «Yo fui la única que realmente se preocupó por el bienestar emocional de mamá. Ustedes solo se preocupaban por su dinero». «¿Su dinero?», había replicado Beatriz con sarcasmo venenoso. ¿Quién fue la que sugirió que mamá Teresa debería simplificar sus finanzas, transfiriendo todo a una cuenta conjunta? ¿Quién insistió en que debería actualizar su testamento cada 6 meses? «Al menos yo no estuve drogándola con medicamentos experimentales», había gritado Mónica de vuelta. «Todos sabíamos que esas pastillas que le dabas la hacían actuar de manera extraña». El intercambio había continuado escalando hasta que el juez había tenido que usar su martillo repetidamente para restaurar el orden. Pero incluso después de las amenazas de desacato, los insultos habían continuado volando entre las 3 facciones. «Su señoría», había intervenido la licenciada Ruiz, «quiero que conste en el récord que la señora Beatriz Hernández nunca fue legalmente adoptada por la difunta Teresa Mendoza. Por lo tanto, no tiene derecho legal a reclamar herencia filial. Y yo quiero que conste», había replicado el licenciado Herrera, «que mi clienta tiene derechos de viuda por matrimonio y que sus contribuciones al cuidado de la difunta superan cualquier reclamación de hijos negligentes». «¿Negligentes?», había gritado el licenciado Torres. «Mi clienta es la única hija biológica que mantuvo una relación emocional genuina con su madre hasta el final. Había sido durante esta particular explosión de acusaciones mutuas que había decidido hacer mi entrada dramática. El nivel de hipocresía y mentiras había alcanzado un punto que ya no podía tolerar desde mi posición de observadora silenciosa. Pero antes de revelarme completamente, había disfrutado un momento más de sus confesiones involuntarias. Beatriz había comenzado a describir detalladamente todos los síntomas que yo había mostrado durante mis últimos meses, sin darse cuenta de que estaba proporcionando evidencia perfecta de envenenamiento sistemático. «Su señoría», había dicho, consultando notas que había preparado cuidadosamente. Durante los últimos meses de su vida, la señora Teresa mostró signos claros de deterioro neurológico. Pérdida de memoria, confusión temporal, episodios de desorientación. Todos síntomas clásicos de demencia temprana combinada con insuficiencia cardíaca. Exactamente los síntomas que uno esperaría de alguien que está siendo envenenado con digitalis. Había murmurado para mis adentros desde mi asiento en la galería. Andrés había agregado su propia evidencia del deterioro de mi salud mental. Mamá había comenzado a hacer acusaciones irracionales contra miembros de la familia. Decía que alguien estaba moviendo sus cosas, que su comida sabía extraña, que se sentía vigilada. Claramente estaba desarrollando paranoia relacionada con su condición degenerativa. ¿Paranoia? Había estado completamente correcta sobre todo lo que había sospechado. Pero sus descripciones de mi comportamiento irracional estaban proporcionando evidencia perfecta de que habían sabido exactamente lo que me estaba pasando y habían elegido interpretarlo como demencia en lugar de investigar las causas reales. Mónica había contribuido con su propia versión de eventos. Durante sus últimas semanas, mamá se había vuelto obsesiva con la idea de cambiar su testamento constantemente. Un día quería dejar todo a organizaciones benéficas. Al siguiente día quería establecer un fideicomiso para los nietos. Era claro que ya no tenía la capacidad mental para tomar decisiones financieras racionales. Por supuesto que había estado considerando cambiar mi testamento.
Había estado descubriendo gradualmente que mi propia familia estaba tratando de matarme. Cualquier persona racional habría estado reevaluando sus decisiones financieras en esas circunstancias. Había sido en ese momento que había decidido que había escuchado suficiente. Me había quitado la peluca, las gafas de sol y el sombrero, revelando mi identidad real mientras caminaba hacia el frente de la sala. Y ahora, después de haber observado durante horas cómo se acusaban mutuamente de negligencia, codicia y manipulación, todas acusaciones que eran completamente ciertas, finalmente había llegado el momento de mostrarles lo que significaba enfrentar a alguien que había estado varios pasos adelante de ellos durante todo el tiempo. La expresión de terror absoluto en sus rostros, cuando me habían visto caminar hacia el frente del tribunal, había valido cada momento de planificación que había invertido en este día. Ahora era mi turno de hablar, y tenía mucho que decir. El silencio en el tribunal era tan profundo que podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes sobre nuestras cabezas. Todas las miradas estaban fijas en mí, mientras me dirigía lentamente hacia el frente de la sala, disfrutando cada segundo del terror absoluto que se había apoderado de las caras de mi familia. El juez, quien había estado observando esta revelación con la fascinación de alguien que nunca había visto nada parecido en sus 30 años de carrera judicial, se aclaró la garganta y se dirigió a mí con una voz cuidadosamente controlada. «Señora Mendoza, supongo», dijo consultando los documentos frente a él. «Antes de que continuemos con cualquier explicación, necesito verificar oficialmente su identidad. Estos procedimientos se basan en la premisa de que usted falleció hace 12 meses. Sonreí y saqué de mi bolso una carpeta de cuero que había preparado específicamente para este momento. Contenía no solo mi identificación oficial, sino también una serie de documentos que probarían tanto mi identidad como las circunstancias de mi desaparición. «Por supuesto, su señoría», respondí, extendiendo mi cédula de identidad, mi pasaporte vigente y un certificado médico actualizado que confirmaba mi estado de salud actual. «Como puede ver, estoy muy viva y he estado documentando meticulosamente todo lo que ha ocurrido durante mi ausencia». El licenciado Herrera, quien aún no había logrado recuperar completamente el color en su rostro, se acercó con pasos vacilantes. «Su señoría, esto es imposible. Yo mismo estuve presente en el funeral de la señora Mendoza. Vi su cuerpo en el ataúd. Hay certificados de defunción, documentos oficiales, todos falsificados con mi plena cooperación y conocimiento», lo interrumpí calmadamente. «Fingí mi propia muerte para proteger mi vida y para exponer las verdaderas intenciones de las personas que acabamos de escuchar peleándose por dividir mi supuesta herencia». Beatriz había comenzado a hiperventilar en su asiento. Sus manos, perfectamente manicuradas, se aferraban a los brazos de su silla como si fueran la única cosa que la mantenían conectada a la realidad. «Esto no puede estar pasando», gimió. «Hay procedimientos legales, hay documentos oficiales. No puedes simplemente aparecer de entre los muertos». «Aparentemente sí puedo», respondí con una sonrisa que no contenía ni una pizca de calidez. «Especialmente cuando tengo evidencia completa de por qué fue necesario fingir mi muerte en primer lugar». Saqué de mi carpeta un pequeño dispositivo de grabación digital y lo coloqué sobre la mesa donde todos pudieran verlo claramente. «Su señoría, durante los meses previos a mi desaparición, comencé a sospechar que mi familia tenía planes siniestros para mi futuro. Comencé a grabar conversaciones secretamente, inicialmente solo para protegerme legalmente. Lo que descubrí fue mucho peor de lo que había imaginado. Andrés se había levantado de su asiento, sus ojos saltando entre el dispositivo de grabación y mi cara como si no pudiera decidir cuál representaba la mayor amenaza para su futuro. «Mamá, sea lo que sea que crees que escuchaste, probablemente fue sacado de contexto. Las familias discuten sobre temas difíciles, pero eso no significa...» «¿Sacado de contexto?», lo interrumpí, presionando el botón de reproducción en el dispositivo. «Veamos si los miembros del tribunal pueden decidir por sí mismos sobre el contexto». La voz de Beatriz llenó el tribunal, clara como el cristal.
Llevo 3 meses dándole la digitalis en dosis pequeñas, y aunque está debilitándose, podría tomar otros 6 meses o más para que el efecto sea fatal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Beatriz se había puesto completamente pálida, mientras que sus abogados intercambiaban miradas de pánico absoluto. Pero la grabación continuó, y la voz de Andrés se escuchó respondiendo. ¿Y qué sugieres? No podemos simplemente acelerar las dosis. Si los niveles de digitalis son demasiado altos en la autopsia, podríamos tener problemas. Para esa grabación inmediatamente, gritó la licenciada Ruiz, saltando de su asiento. Su señoría, esto es evidencia obtenida ilegalmente. La señora Mendoza grabó conversaciones privadas sin consentimiento. En mi propia casa, respondí firmemente, mientras planeaban asesinarme. Creo que las circunstancias justifican los métodos. El juez se había inclinado hacia adelante, claramente fascinado por el desarrollo de eventos que había transformado una disputa de herencia civil en lo que parecía ser evidencia de conspiración criminal. Continúe con la grabación, ordenó. Quiero escuchar todo el contexto antes de tomar cualquier decisión sobre admisibilidad. La voz de Mónica se escuchó siguiente. Necesita parecer natural. Un corazón debilitado por la edad que finalmente falla. Nada que despierte sospechas. Mónica se había desplomado en su silla, con las manos cubriendo su rostro como si pudiera esconderse de sus propias palabras grabadas. Pero lo peor estaba por venir. La voz de Beatriz continuó. Tengo una idea mejor. Conozco a alguien que puede hacer que parezca un accidente. Una caída en las escaleras, tal vez, o una sobredosis accidental de sus medicamentos para el corazón. Los murmullos de shock de las personas en la galería pública llenaron la sala. Algunos espectadores habían comenzado a levantarse, claramente perturbados por lo que estaban escuchando. Y luego vino la parte que sabía que sería la más damning de todas. ¿Cuánto costaría algo así? La voz de Mónica. 50,000 pesos. Es una inversión, pero considerando que la herencia de mamá Teresa está valuada en más de 2 millones, es un gasto menor. El licenciado Torres, el abogado de Mónica, había comenzado a empacar sus documentos discretamente, como si quisiera distanciarse físicamente de su clienta antes de que la situación empeorara aún más. Su señoría, dije, deteniendo la grabación temporalmente. Esta conversación tuvo lugar en mi propia sala, el 15 de octubre del año pasado, a las 11:30 de la noche. Tengo grabaciones similares de al menos 6 conversaciones diferentes donde discuten los detalles específicos de cómo planificar mi asesinato. Saqué más dispositivos de mi carpeta, cada uno etiquetado cuidadosamente con fechas y horas. Esta grabación del 22 de octubre contiene la conversación donde discuten cómo conseguir que yo firme un nuevo testamento que favorezca más a Beatriz. Esta del 3 de noviembre contiene los detalles sobre el contacto criminal que habían contratado para acelerar mi muerte. Y esta del 10 de noviembre... ¡Basta!, gritó Beatriz, levantándose tan bruscamente que volcó su mesa. Todo esto es una trampa. Tú fingiste estar muriendo para manipularnos. Tú fuiste quien nos llevó a pensar esas cosas. Su confesión involuntaria resonó por todo el tribunal. Había admitido implícitamente que habían estado planeando mi muerte, solo argumentando que yo los había manipulado para hacerlo. ¿Los manipulé?, pregunté, mirándola con incredulidad fingida. ¿Los manipulé para que decidieran envenenarme con digitalis? ¿Los manipulé para que contrataran un asesino? ¿Los manipulé para que discutieran la mejor manera de dividir mi herencia después de matarme? El juez golpeó su martillo repetidamente para restaurar el orden, pero el daño ya estaba hecho. La confesión de Beatriz había confirmado la autenticidad de las grabaciones mejor de lo que cualquier perito forense podría haber hecho. Señora Mendoza, me dijo el juez, ¿tiene más evidencia además de estas grabaciones? Mucho más, su señoría, respondí, sacando una carpeta médica gruesa. Tengo análisis de sangre de 3 laboratorios diferentes que confirman niveles de digitalis en mi sistema durante los meses cuando estaba siendo envenenada. Tengo documentos que prueban que Beatriz compró grandes cantidades de medicamentos que contienen digitalis usando identidades falsas.
Y tengo evidencia financiera que muestra que retiraron 50,000 pesos de una de mis cuentas bancarias el día antes de mi muerte para pagar al asesino que habían contratado. Andrés había comenzado a sollozar abiertamente, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de un hombre que se daba cuenta de que su vida cuidadosamente construida estaba a punto de colapsar completamente. «Mamá», murmuró entre sollozos, «nunca queríamos realmente lastimarte. Solo estábamos desesperados. Tengo deudas enormes. La empresa está en bancarrota. Necesitaba el dinero». «¿Necesitabas el dinero?», repliqué con voz helada. «Entonces deberías haber venido a hablar conmigo como un hijo adulto. En lugar de eso, decidiste que sería más fácil asesinarme y fingir dolor en mi funeral». Mónica finalmente levantó la cabeza de sus manos, su maquillaje corrido por las lágrimas y el rostro contorsionado por algo que podría haber sido arrepentimiento o simplemente terror por las consecuencias que enfrentaba. «Mamá, por favor», susurró. «Somos tu familia, somos tus hijos, tienes que perdonarnos. Fue un momento de locura, de desesperación». «¿Un momento?», me reí, pero no había humor en el sonido. «Mónica, planearon mi asesinato durante meses. Discutieron los detalles con la misma casualidad que usarían para planificar unas vacaciones. Y cuando creyeron que habían tenido éxito, inmediatamente comenzaron a pelear sobre cómo dividir los restos de mi vida». El juez había estado tomando notas furiosamente durante todo este intercambio, y ahora levantó la vista con una expresión que mezcla fascinación profesional con disgusto personal. «Señora Mendoza, dadas las circunstancias extraordinarias de este caso, voy a suspender estos procedimientos civiles inmediatamente. Esta evidencia necesita ser remitida a las autoridades criminales para investigación completa de cargos de conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato y posiblemente otros cargos relacionados». Sonreí, sintiendo una satisfacción profunda que había estado esperando durante 12 largos meses. «Su señoría, ya he estado trabajando con las autoridades criminales durante meses. Los detectives están esperando afuera para arrestar a los acusados tan pronto como usted dé la orden». Como si hubieran sido convocados por mis palabras, las puertas del tribunal se abrieron y 3 detectives entraron con chalecos antibalas y esposas listas. El plan había funcionado perfectamente. El detective Ramón Castillo, un hombre de unos 50 años con la presencia autoritaria de alguien que había visto demasiados crímenes familiares durante su carrera, se acercó hacia donde estaban sentados mis hijos y mi nuera. Sus compañeros se posicionaron estratégicamente cerca de las salidas, bloqueando cualquier posible intento de escape. «Beatriz Hernández», anunció con voz oficial, «está bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato y administración de sustancias tóxicas con intención de causar daño corporal grave». Beatriz comenzó a gritar histéricamente, mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas perfectamente cuidadas. «Esto es una trampa. Todo es una trampa elaborada por una mujer vengativa. Yo cuidé de ella. La amé como a una madre. Nunca haría nada para lastimar a Teresa. Entonces, explique las grabaciones donde discute envenenarla con digitalis», respondió el detective Castillo secamente mientras la levantaba de su asiento. «Esas grabaciones están editadas. Están sacadas de contexto. Teresa nos tendió una trampa, haciéndonos pensar que estaba muriendo». Su defensa se estaba volviendo cada vez más incoherente conforme el pánico se apoderaba de ella completamente. Pero sus propias palabras la estaban hundiendo más profundamente con cada frase que pronunciaba. «¿Así que admite que sabía que ella no estaba realmente muriendo?», preguntó el detective, aprovechando su confesión involuntaria. «¿Y aún así procedieron con planes para acelerar su muerte?». «No, eso no es lo que quise decir», tartamudeó Beatriz, finalmente dándose cuenta de que cada palabra que decía la incriminaba más. El segundo detective se acercó a Andrés, quien había comenzado a temblar tan violentamente que apenas podía mantenerse de pie. Andrés Mendoza está bajo arresto por conspiración para cometer asesinato y complicidad en intento de asesinato. «Detective, por favor», gimoteó Andrés mientras le ponían las esposas. «Soy el único sustento de mi familia. Tengo 2 hijos pequeños. Si me arrestan, ellos no tendrán a nadie.
Debería haber pensado en eso antes de planificar asesinar a su madre, respondió el detective sin mostrar ni una pizca de simpatía. Nunca quise realmente matarla, lloró Andrés. Solo estaba desesperado por el dinero. Mi empresa está quebrada. Debo cientos de miles de pesos. Cuando Beatriz sugirió que mamá podría tener un accidente, yo solo pensé que tal vez sería una solución para todos. Su defensa era tan patética que incluso su propio abogado se había alejado de él, claramente tratando de distanciarse de un cliente que se estaba incriminando a sí mismo con cada palabra. Pero había sido Mónica quien había proporcionado el colapso más espectacular de todos. Cuando el tercer detective se acercó a ella, había comenzado a sollozar incontrolablemente mientras señalaba acusadoramente a Beatriz. «Todo fue idea de ella», gritó. «Beatriz fue quien sugirió el veneno. Ella fue quien contactó al asesino. Yo solo pensé que estábamos discutiendo posibilidades teóricas». «¿Posibilidades teóricas?», le pregunté, mi voz cargada de incredulidad y disgusto. «Mónica, estuviste presente cuando transfirieron 50,000 pesos para pagar el anticipo al asesino. Eso también era teórico». «Yo no sabía para qué era ese dinero», mintió desesperadamente. «Beatriz dijo que era para tratamientos médicos privados para ti». «Mónica Mendoza de Rivera», anunció el detective. «Está bajo arresto por conspiración para cometer asesinato y complicidad en intento de asesinato». Mientras le ponían las esposas, Mónica se giró hacia mí con una expresión de súplica desesperada que me habría movido a lástima si no hubiera sabido exactamente cuán calculadora había sido durante todo el proceso. «Mamá, por favor, diles la verdad. Diles que nunca realmente queríamos lastimarte. Éramos una familia disfuncional, pero no somos asesinos. Por favor». «¿La verdad?», repliqué, acercándome lo suficiente para que pudiera ver cada línea de determinación en mi rostro. «La verdad, Mónica, es que durante 3 meses viviste en mi casa, comiste en mi mesa, me abrazaste y me dijiste que me amabas, todo mientras sabías que Beatriz me estaba envenenando lentamente. La verdad es que participaste activamente en discusiones sobre la mejor manera de acelerar mi muerte. Y la verdad es que después de mi funeral, inmediatamente comenzaste a pelear por dividir mis posesiones como buitres sobre un cadáver». Sus lágrimas se habían vuelto más intensas, pero yo ya no sentía ni una pizca de compasión maternal hacia ella. «Pero lo que más me duele», continué, «es que durante mi propio funeral, mientras fingías llorar por tu madre muerta, te escuché susurrar a tu esposo que finalmente podrías comprar esa casa en la playa que siempre habías querido». Los ojos de Mónica se agrandaron con horror al darse cuenta de que incluso durante el funeral yo había estado presente de alguna manera, observando y documentando su comportamiento. ¿Cómo supiste eso? «Porque contraté investigadores privados para que documentaran todo su comportamiento durante mi ausencia», expliqué. «Tengo fotografías de ustedes celebrando en restaurantes caros la misma semana de mi funeral. Tengo grabaciones de conversaciones donde discutían planes para remodelar mi casa antes de venderla. Tengo evidencia de que Beatriz había comenzado a usar mi tarjeta de crédito para compras personales apenas 2 días después de que me enterraran». El detective Castillo había estado escuchando atentamente mientras organizaba el traslado de los prisioneros. «Señora Mendoza», me dijo, «durante nuestra investigación preliminar también descubrimos algo más que debe saber. El hombre que habían contratado para acelerar su muerte ya había recibido el pago completo y tenía planes específicos para implementar el accidente la semana siguiente a su desaparición. La información me heló la sangre. Había fingido mi muerte justo a tiempo para evitar un asesinato real que ya estaba en marcha». «¿Qué tipo de accidente?», pregunté, aunque no estaba segura de querer conocer la respuesta. «Un incendio en su casa durante la noche», respondió el detective sombríamente. «Había estado vigilando su rutina durante semanas, planeando hacerlo parecer como un accidente eléctrico. Si usted no hubiera desaparecido cuando lo hizo, habría muerto realmente esa noche». El silencio que siguió fue pesado con la realización de lo cerca que había estado de una muerte real, violenta. Mi plan de fingir la muerte no solo había expuesto a mis conspiradores, me había salvado literalmente la vida. Beatriz, quien había estado luchando contra las esposas durante toda esta conversación,
de repente se quebró completamente. Está bien, todo es verdad, gritó. Sí, estaba envenenándola. Sí, contratamos a alguien para matarla, pero no porque la odiáramos, era por el dinero. Necesitábamos el dinero. Su confesión completa resonó por todo el tribunal como una bomba final. Incluso sus propios abogados la miraron con horror absoluto al darse cuenta de que había destruido completamente cualquier posible defensa legal. «Beatriz, cállate», le gritó Andrés desesperadamente. «No digas nada más». «¿Para qué?», sollozó Beatriz. «Ya estamos perdidos. Ella nos tendió la trampa perfecta. Nos hizo creer que estaba muriendo para que planeáramos matarla, y luego usó esos planes contra nosotros. No los hice planificar nada», repliqué con voz helada. «Ustedes tomaron la decisión de asesinar a una mujer mayor que los amaba y confiaba en ustedes. Yo simplemente les di la oportunidad de mostrar exactamente qué clase de personas eran realmente. Mientras los detectives escoltaban a mis hijos y mi nuera fuera del tribunal, cada uno esposado y enfrentando décadas de prisión, me dirigí al juez una última vez. Su señoría, hay una cosa más que el tribunal necesita saber. Durante mi año de ausencia, he hecho cambios significativos a mi testamento. Quería asegurarme de que si algo me pasara realmente, mi fortuna no fuera a parar a manos de personas que habían demostrado estar dispuestas a asesinar por dinero. «¿Cuáles son los términos de su nuevo testamento?», preguntó el juez, claramente curioso sobre el destino final de la herencia que había causado toda esta tragedia. Sonreí, sintiendo una satisfacción profunda al pensar en la sorpresa final que les esperaba a mis conspiradores. «Toda mi fortuna, que es considerablemente mayor de lo que cualquiera de ellos imaginaba, será donada a organizaciones que protegen adultos mayores del abuso familiar y que proporcionan recursos legales gratuitos para personas que están siendo victimizadas por sus propias familias». La ironía era perfecta. Su codicia por mi dinero no solo había resultado en su encarcelamiento, sino que había garantizado que ese mismo dinero fuera usado para proteger a otras víctimas potenciales de la misma clase de abuso que yo había sufrido. «Y en cuanto a mis hijos y mi nuera», agregué, «han demostrado que no merecen ni un peso de lo que su padre y yo trabajamos durante décadas para construir». Mientras salía del tribunal como una mujer libre, dejando atrás a una familia que había estado dispuesta a matarme por dinero, supe que la justicia finalmente había prevalecido. Pero el capítulo final de esta historia aún estaba por escribirse. 2 años después de aquella revelación dramática en el tribunal, me encontré sentada en el jardín de mi nueva casa, una propiedad más pequeña, pero infinitamente más pacífica que la mansión donde había vivido durante décadas. Era un domingo por la mañana de primavera, y el aire estaba lleno del aroma de las rosas que había plantado el año anterior, flores que habían florecido libremente sin el veneno de la traición familiar contaminando el suelo donde crecían. A mi lado estaba sentada Carmen, mi nueva asistente personal, y más importante aún, la primera persona en más de una década que me trataba con genuino cariño sin agenda oculta. Tenía 45 años, era viuda como yo, y había respondido a mi anuncio buscando compañía y ayuda doméstica después de haber perdido a su propia familia en un accidente automovilístico 5 años atrás. ¿Has sabido algo más del juicio de apelación?, me preguntó Carmen mientras servía té en las tazas de porcelana que había salvado de mi casa anterior. «La licenciada Moreno me llamó ayer», respondí, sintiendo una satisfacción que ya no me sorprendía por su profundidad. «La apelación de Beatriz fue denegada. Cumplirá los 25 años completos de su sentencia sin posibilidad de libertad condicional». 25 años. Era una sentencia que reflejaba no solo el crimen que habían planeado contra mí, sino también la evidencia adicional que había salido a la luz durante el juicio. Los investigadores habían descubierto que yo no había sido la primera víctima potencial de Beatriz. Durante los 2 años de investigación, habían encontrado evidencia de que había estado involucrada en la muerte sospechosa de al menos 2 hombres mayores durante la década anterior, usando métodos similares de envenenamiento lento seguido por accidentes convenientes. «¿Y tus hijos?»,
Preguntó Carmen con la delicadeza de alguien que entendía que algunos temas nunca dejaban de ser dolorosos, sin importar cuán justificada fuera la situación. Andrés recibió 20 años, respondí, sintiendo la familiar mezcla de tristeza y alivio que acompañaba cualquier mención de mis hijos. Mónica recibió 18 años porque su abogado logró argumentar que había sido más follower que líder en el plan. 18 años. Mónica tendría 62 años cuando saliera de prisión, si es que vivía para ver ese día. Andrés tendría 68. Sus vidas, tal como las habían conocido, habían terminado efectivamente el día que habían decidido que mi muerte valía menos que el dinero que podrían heredar. ¿Alguna vez te han contactado desde prisión?, preguntó Carmen. Al principio, constantemente, admití. Cartas suplicándome que retirara los cargos, llamadas llorosas pidiendo perdón, incluso intentos de enviar mensajes a través de sus abogados. Andrés llegó a enviarme fotografías de sus hijos, tratando de usar la culpa maternal para conseguir que intercediera por él. ¿Y qué hiciste? Cambié mi número de teléfono, instruí a mi abogada que no aceptara ninguna comunicación de ellos y doné las fotografías a la organización de caridad local. Si Andrés quería que sus hijos fueran parte de mi vida, debería haber pensado en eso antes de planificar asesinarme. La verdad era que durante los primeros meses después del juicio, había luchado con sentimientos complejos sobre mis hijos. El amor maternal no desaparece inmediatamente, incluso cuando los hijos demuestran ser capaces de traición absoluta. Había tenido noches donde me despertaba llorando, no por la situación en la que se encontraban, sino por los niños que una vez habían sido y por los adultos que podrían haber llegado a ser si hubieran tomado decisiones diferentes. Pero el tiempo y la terapia con una psicóloga especializada en trauma familiar me habían ayudado a procesar esos sentimientos de manera saludable. Había aprendido que amar a alguien no significaba tolerar que trataran de asesinarte y que el perdón no requería exponerse a más abuso. ¿Sabes qué es lo que más me duele de toda esta situación?, le dije a Carmen mientras contemplaba las rosas que habían crecido tan hermosamente en su nuevo ambiente libre de toxicidad. No es solo que planearan matarme, es que durante años vivieron una mentira completa conmigo. Me abrazaban, me decían que me amaban, participaban en cenas familiares y celebraciones, todo mientras veían cada interacción como una oportunidad para acercarse más a mi dinero. Carmen asintió con comprensión. Su propia experiencia con pérdida familiar le había dado una perspectiva única sobre la importancia de las relaciones genuinas. «Pero mira lo que has construido desde entonces», dijo, gesturing hacia el jardín que habíamos creado juntas. «Has convertido tu experiencia en algo que ayuda a otras personas. La Fundación ha protegido a docenas de adultos mayores de situaciones similares». Tenía razón. La Fundación Teresa Mendoza para la Protección de Adultos Mayores había crecido más allá de mis expectativas más optimistas. Con los 5 millones de pesos de mi patrimonio como capital inicial, habíamos establecido un programa que proporcionaba investigadores privados gratuitos para adultos mayores que sospechaban abuso familiar, asesoría legal sin costo e incluso refugios temporales para personas que necesitaban escapar de situaciones domésticas peligrosas. ¿Has leído el reporte de casos de esta semana?, me preguntó Carmen, entregándome una carpeta que habíamos estado revisando. Abrí la carpeta y leí sobre doña Elena Vázquez, una mujer de 80 años cuyos hijos habían estado drogándola con medicamentos para la ansiedad para conseguir que firmara documentos financieros. Gracias a la intervención de nuestra fundación, habíamos documentado el abuso, rescatado a doña Elena y sus hijos ahora enfrentaban cargos criminales. Había también el caso de don Roberto Silva, un viudo de 75 años cuya nueva novia había resultado ser una estafadora profesional que había estado usando métodos similares a los de Beatriz. Nuestros investigadores habían expuesto su historial criminal antes de que pudiera implementar sus planes más siniestros. 23 casos exitosos este año hasta ahora, murmuré revisando las estadísticas. 23 familias que no tuvieron que pasar por lo que yo pasé. Y todo porque tuviste el valor de fingir tu propia muerte y enfrentar a tus abusadores, añadió Carmen con admiración que nunca se sentía forzada o calculada. Era verdad. La decisión de fingir mi muerte había sido desesperada en su momento,
pero había resultado ser la jugada más inteligente de mi vida. No solo me había salvado de un asesinato real, sino que había proporcionado la evidencia irrefutable necesaria para asegurar que mis conspiradores enfrentaran las consecuencias completas de sus acciones. ¿Sabes qué es lo más irónico de toda esta situación?, le pregunté a Carmen. Mis hijos y Beatriz estaban dispuestos a matarme por una herencia que estimaban en 2 millones de pesos. Pero por su codicia y traición, perdieron acceso no solo a esos 2 millones, sino a los 5 millones adicionales que nunca supieron que existían. Y ese dinero ahora está salvando vidas en lugar de financiar los lujos de personas que no lo merecían, observó Carmen. Habíamos sido contactadas la semana anterior por una productora de televisión que quería hacer un documental sobre mi caso. La historia de la mujer que había fingido su propia muerte para exponer a su familia asesina había capturado la imaginación del público, pero yo había decidido rechazar la mayoría de las solicitudes de medios. No quiero ser famosa por haber sido victimizada, les había explicado. Quiero ser recordada por haber convertido esa victimización en una herramienta para proteger a otros. Esa tarde, como todos los domingos, recibí la visita de mi nueva familia adoptiva. María y José Rodríguez eran una pareja de jubilados de 60 años, que habían perdido a su única hija en un accidente, y que habían respondido a mi búsqueda de una familia elegida después de perder a mi familia biológica por traición. Durante los últimos 2 años habían llegado a ser más padres para mí de lo que mis propios hijos habían sido durante las últimas décadas de sus vidas. Nos cuidábamos mutuamente, compartíamos comidas dominicales, celebrábamos cumpleaños y días festivos, y lo más importante, nos tratábamos con el respeto y cariño genuino que habían estado ausentes de mi vida familiar durante tanto tiempo. ¿Cómo va el libro?, me preguntó María mientras nos sentábamos para la cena dominical que habíamos preparado juntas. Casi terminado, respondí. Mi editora cree que podría publicarse antes del final del año. El libro era mi proyecto más personal, una memoria detallada no solo de la traición que había sufrido, sino también de las señales de advertencia que otras personas podrían reconocer en sus propias familias. Habían sido meses de trabajo emocional difícil, reviviendo los momentos más dolorosos de mi experiencia, pero también había sido increíblemente catártico. ¿Ya decidiste el título?, preguntó José. Muerta en vida. ¿Cómo fingir mi propia muerte me salvó de mi familia?, respondí. Todas las ganancias irán a la fundación, por supuesto. Después de la cena, mientras Carmen, María, José y yo jugábamos cartas en la sala, un ritual dominical que había reemplazado a las reuniones familiares tensas de mi vida anterior, reflexioné sobre lo extraño y maravilloso que era tener una familia que me amara sin agenda oculta. ¿Alguna vez te arrepientes de haberlo hecho?, me preguntó María en un momento de tranquilidad. ¿De haber expuesto a tus hijos de esa manera tan pública? Era una pregunta que me había hecho a mí misma miles de veces durante los últimos 2 años. La respuesta había evolucionado con el tiempo, pero ahora era clara e inequívoca. No me arrepiento de haberlos expuesto, respondí. Me arrepiento de que haya sido necesario exponerlos. Me arrepiento de que eligieran un camino que hizo inevitable su exposición. Pero no me arrepiento de haberme salvado a mí misma, ni de haber usado mi experiencia para salvar a otros. Mientras me preparaba para dormir esa noche en mi nueva casa, rodeada por personas que me amaban genuinamente, reflexioné sobre la lección más importante que había aprendido de toda esta experiencia. La familia no está definida por la sangre o los lazos legales, sino por el amor, el respeto y la voluntad mutua de protegerse y cuidarse unos a otros. Mis hijos biológicos habían elegido ver mi existencia como un obstáculo para sus ambiciones financieras. Mi familia elegida veía mi existencia como un regalo que enriquecía sus propias vidas. A los 76 años, finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda mi vida, una familia real, y lo más hermoso de todo era que esta vez sabía que era genuino. Al cerrar los ojos esa noche, sonreí pensando en todas las personas que la Fundación ayudaría el año siguiente y en todas las familias que no tendrían que ser destruidas por la codicia, porque alguien que había sobrevivido esa destrucción había decidido convertir su dolor en propósito.
La mujer que había estado muerta había encontrado finalmente una vida que valía la pena vivir.